como les comentaba, la capacitación de hoy día se va a centrar netamente en los instrumentos que nos da la plataforma Canvas para realizar evaluaciones. Ya entendiendo las evaluaciones que pueden ser, bueno, en este formato, ya sea sincrónica entendiéndolo como el espacio en tiempo real que tenemos con los alumnos, como en formato de streaming, por así decirlo, y que nos conectamos como en clases, que se entendería como el tiempo que tenemos en clase con los alumnos, o evaluaciones asincrónicas, que finalmente nosotros podemos colgar eventualmente en nuestro Canvas, ya sea en la parte de tareas, o poder dejar una actividad o cualquier tipo de elemento que nos sirve para evaluar a los alumnos en Canvas, que nosotros vamos más adelante que también se puede hacer. Pero eso igual responde a tal vez, bueno, vamos a ver más adelante que también que como evaluaciones asincrónicas tenemos que, bueno, Néstor ya me comentó que fue a la capacitación de Javiera, que le explicó más o menos cómo funciona la tarea, pero ahora la idea es resaltar el cómo nosotros podemos colgar ciertas, o centrarnos en las evaluaciones asincrónicas, cómo hacerlas, y qué otras variantes tenemos para hacer evaluaciones asincrónicas, que como les decía, responden también a otras herramientas digitales que bueno, podemos repasarlas de manera en el que nos alcance el tiempo, obviamente, y eventualmente, no sé, como igual no somos tantos, podemos tal vez en otro momento agendar una otra capacitación para ver herramientas ligadas a evaluaciones asincrónicas que responden a otras herramientas digitales como, no sé, un Mentimeter, un Edpuzzle, un Nearpod, etc. Entonces, lo primero que vamos a revisar, voy a compartir pantalla ahora, es... ya. Entonces, bueno, la idea, lo primero que vamos a ver, y también ustedes vayan comentándome si cómo ha sido su experiencia en relación a tal vez de certámenes, tareas, o si han realizado certámenes por la plataforma. Eso igual es súper importante porque también puede orientarme a mí que tal vez en qué centrarme ahora o en qué prestarle más atención. Entonces, como somos poquitos, que me comenten brevemente si han ustedes hecho algún certamen en Canvas. Alberto, ¿Sí? mira, yo tenía una duda que me estaba preguntando porque, claro, se me hace súper difícil a mí en esto de la evaluación online. Ujú. Yo he hecho 2 controles de lectura sincrónicos en Perfecto. Canvas, ¿ya? Con Canvas. El problema es que los alumnos, bueno, hoy, profesores, que muy poco tiempo, que está muy difícil, bla, bla, bla. Bueno, lo típico. Y les he dado en las 2 ocasiones un poco más de tiempo. Pero claro, después me doy cuenta que eh, hasta dónde flexibilizarme, porque al final se quejan un montón, pero tienen súper buenas notas. O sea, en el fondo hasta dónde uno puede flexibilizarse, porque es obvio que mientras más tiempo les das, son evaluaciones de respuesta breve, más tiempo tienen para copiarse y todo esto. Entonces, yo lo que quería saber realmente era si es posible hacer evaluaciones con formas distintas, como cuando uno hacía forma A, forma B, forma B. Yo lo hacía así cuando era presencial. Y ellos no sabían que había distintas formas. Claro. Entonces, quería saber si existe una forma en que no todos tengan exactamente las mismas preguntas en el mismo orden. O sea, las mismas preguntas, pero en otro orden, alternativa eh, a la antigua, por decirlo de alguna Exacto. manera. Sí, Me sí, gustaría, sí. porque ¿sabes lo que pasa? Es que con el desarrollo, con 40 alumnos, todo de desarrollo, yo me tardo 3 días en corregir. O sea, pero yo antes no sé por qué, pero para que, porque yo entiendo que hay que hacerles después preguntas de elaboración, todo eso lo tenemos súper claro. Pero hay cosas que yo necesito que me digan si saben o no saben nomás, y que se Exacto. respondan en un tiempo limitado, no todo para la casa, y hacer lo más parecido posible a una evaluación presencial, pero online. Y eso no lo he podido hacer hasta ahora. Perfecto. Siento Bueno, sí, ese es el gran desafío, básicamente. Es claro, como la pregunta, así que es como lo que nos mueve en el proyecto y lo que nos eh, mueve básicamente como para poder nosotros, en la docencia misma, entendiendo que la mayoría de los contenidos tuvieron que migrar a un formato digital. Claro, pasa mucho de que lo primero que tú como que preguntaste, el tema de hasta cuándo uno flexibiliza también, mm, asumiendo el riesgo que pasa el tema de la copia y de claro, uno pueda buscar los contenidos en cualquier lado.
que finalmente, hacer una evaluación que finalmente responda a los criterios de aprendizaje y los objetivos de aprendizaje, pero también salvaguardando, ojalá, los mismos criterios que nosotros teníamos cuando hacíamos los certámenes Eso, presenciales. claro, eso. Sí, Es muy efectivamente, difícil. sí, es complejo, pero Canvas, bueno, aquí lo vamos a ver, gracias por tu intervención, porque efectivamente Canvas tiene una opción para uno hacer la respuesta aleatoria, así como forma A, forma B, de hecho podemos hacer varias formas, en Ay, qué términos de que bueno. nosotros, si hacemos por ejemplo, un control de lectura con alternativas, por ejemplo, nosotros podemos estipular en la parte como de configuraciones que las alternativas varíen en función de la respuesta de cada alumno. Entonces igual nos da también la facilidad o también nos da la seguridad de que el alumno no va a decir, oye, la A, porque obviamente no es el mismo orden. Pero Claro. también vamos a ver más adelante que nosotros podemos hacer una opción que se llama banco de preguntas. En banco de preguntas nosotros vamos poblando, imaginemos que tenemos como un gran fichero donde nosotros vamos dejando eh, mucho- varios tipos no solo alternativas, sino que tal vez preguntas de desarrollo, verdadero y falso, cualquier tipo de evaluación que Canvas nos permite y que nosotros finalmente todas las evaluaciones que vamos haciendo las vamos dejando en este fichero. Después nosotros cuando vamos haciendo controles de lectura, vamos haciendo certámenes, si nosotros apretamos, seleccionamos preguntas de ese fichero, lo que hace Canvas es que elige aleatoriamente cuál de esas preguntas va a salir. Entonces genera certámenes o evaluaciones distintas para los alumnos. Entonces eso por algún lado podría ayudarnos también bueno, a disminuir el tema de la copia, que hoy día igual uno entiende que nosotros entendemos igual que la consigna hoy día para las evaluaciones entendemos que hoy día las evaluaciones son como, se entiende como a libro abierto, porque el alumno está en su casa y básicamente él Mm, tiene todos los contenidos a su disposición. Entonces mm. igual respondiendo a tu pregunta inicial, ahí igual va en función de como que nosotros igual como docentes tenemos que empezar a repensar y a reevaluar cómo vamos a hacer nuestra evaluación. Tal vez, obviamente, un factor que tú mencionas igual es muy cierto. Si hacemos todo desarrollo, nos demoramos 4 o 5 días en contestar todo y Sí. obviamente es un tiempo que igual nos quita mucho tiempo, básicamente. Pero igual vamos a ver que Canvas y tiene una herramienta que se llama SpeedGrader, no sé si la conoces. La he visto, pero no la domino. Sí. Ya, perfecto. Entonces igual aquí Ah, podemos tratar de repasarlo un poco, que nosotros en SpeedGrader eventualmente nosotros podemos subir rúbricas y esa rúbrica nos puede servir para darle la puntuación y hacer la evaluación o la corrección más sencilla. Entonces también ahí no nos demoramos tanto. Obviamente en leer la respuesta y analizarla, a eso nos queda más que la corrección mm, misma. Pero aquí vamos a ver, bueno, una serie de otras formas de evaluación que no solo responden a la de desarrollo, sino que está la alternativa, verdadero y falso, y ahí vamos a entrar a aplicar ahora claro. terminando este punto. Así que muchas gracias por tu comentario, Paulina, y sí, efectivamente podemos hacerlo. Así que nos vamos a entrar ahora en esto, ahora que tú preguntaste, en esa misma función para que ya aquí todos manejen cómo hacer ya sea un certamen, ya sea un control de lectura o una evaluación que ustedes quieran hacer de manera sincrónica y que tengan también estas características y estas configuraciones para que no sea no se haga tan sencillo la copia con los alumnos, ¿ya? Eso. Bueno, Ya. entonces yo voy a utilizar este curso que, bueno, como les dije que trabajo en educación continua, entonces tengo hartos talleres y hartos cursos no, perfecto. Entonces lo que Alberto, vamos a hacer ah, Sí, sí, cuéntame. no, perdona que te interrumpiera. Es que te quería preguntar una cosita. En esa idea de hacer las preguntas desordenadas, Ujú. con banco de preguntas y todo, la idea es que eso sí, a todos les toquen las mismas preguntas, porque si no va a empezar con el problema que es injusto, que me toque una pregunta más difícil, que ojalá a todos les toque en el fondo la misma prueba, pero de distinta manera, organizada, con... Con la o- respuesta, sí, la respuesta alterada, sí, eso puede hacer. Claro, ya. el banco de preguntas lo que hace es, por ejemplo, yo hago de alternativa, no sé, imagínate que tú ingresas al sistema 30 preguntas alternativas y tú le Mm, dices, y tú puedes configurar en el sistema de que tú de esas 30 quieres que cada alumno tenga acceso a 15.
Entonces, eventualmente van a tener preguntas que van a ser similares, o sea, preguntas que van a ser iguales, pero a más de alguno le va a tocar una pregunta que, por ejemplo, al alumno A no le va a tocar tal vez todas las preguntas del alumno B. ¿Cachai? Entonces, claro, eso va a pasar, pero tú, si por ejemplo Ya, nosotros construimos un certamen ahora de cero y sin banco de preguntas, claro, todos van a tener la misma cantidad de preguntas, pero las respuestas van a estar alteradas. Esa es como la diferencia entre ocupar el banco de preguntas y hacerlo directamente con las preguntas que uno quiere hacer para el certamen o para la evaluación puntual. ya. ¿Ya? Ahora, el banco de preguntas, si me preguntan a mí, es un muy buen método que por lo menos el año pasado profesores exploraron y reportaron como un buen uso en términos de que no hubo ningún alumno que reclamó ni nada. O sea, al contrario, como que sintieron que era como lo más próximo a evitar que hubiera como una copia tan indiscriminada, porque claro, no todos tenían las mismas preguntas. Entonces, bueno, aquí también vamos a ver cómo nosotros podemos configurar nuestro certamen o nuestro control de lectura o cualquier tipo de evaluación que nosotros queramos con ciertos tipos de elementos para evitar que los alumnos, por ejemplo, puedan ir adelantando o ir revisando su examen o su evaluación con otros compañeros. Entonces, Ya, bueno, primero que todo, nosotros para hacer nuestra evaluación sincrónica, nos vamos a ciertas evaluaciones y vamos a más evaluaciones, a más exámenes. El nombre de examen viene por defecto, pero nosotros eventualmente este puede ser un control eh, de lectura, o puede ser, por ejemplo, el certamen uno, este puede ser un ejemplo que tuve de psiquiatría, o puede ser efectivamente el examen. Pero aquí, en la parte de evaluaciones, ustedes pueden ponerle a esto el nombre que ustedes quieran. Pueden ser la evaluación que a ustedes se les ocurra, que sea para los alumnos de manera sincrónica. Eh, claro, aquí ustedes van poniendo el detalle y como pueden ver, esta es la parte como de Word que ustedes pueden agarrar, escribir la instrucción de su certamen o de su evaluación en particular. Y aquí la idea es que pongan, por ejemplo, va a tener una duración de tanto tiempo, van a ser 2 horas, van a ser 2H, van a ser 30 minutos. Y la idea es que al alumno le quede claro cuáles son las condiciones y cuál va a ser como el encuadre de la evaluación, que eso es muy importante. Bueno, y como pueden ver aquí, igual ustedes pueden eventualmente incluso insertar algún link, entonces la versión eventualmente puede ser de acuerdo al link compartido, que puede ser un video, puede ser un extracto de un paper, o puede ser extracto de un libro, lo que sea, responda a las siguientes preguntas, que eso igual puede ser. Y también puede dinamizar un poco más la evaluación en sí. Y aquí ya entramos más de lleno a cómo nosotros configuramos nuestra evaluación, ¿ya? Y como les decía, la evaluación puede tener distintas características. Y una, puntualmente, que puede tener en Canvas es que puede ser una evaluación con fines pedagógicos, en términos de que no tiene que tener necesariamente una nota. Entonces, de hecho, aquí nos dice si es un examen calificado o puede ser una encuesta no calificada o un examen de práctica. Nosotros podemos tener distintos tipos de evaluaciones o distintos tipos de cómo elaborar algún tipo de control o algún quiz, algún test, lo que sea, pero nosotros el formato es de libre como disposición en función de qué necesita el docente de aplicar, ¿ya? Y en ese sentido la herramienta nos da esta opción. ¿Ya? En grupo de tareas, esto siempre cualquier tipo de certamen o cualquier tipo de evaluación siempre va a quedar en tareas, como que es por defecto. Ahora estaba viendo que aparece que es assignment, que es como tarea en inglés, pero siempre queda en tareas. Cualquier tipo de evaluación siempre va a quedar almacenado también en la parte de tareas. ¿Ya? Ahora, aquí un poco creo que responde a la pregunta que tú tenías, Paulina, que aquí nos dice ya. mezclar aleatoriamente las respuestas. Y esto obviamente si hacemos un certamen o un control que tenga preguntas alternativas o cualquier tipo de pregunta que responda a ese formato, nosotros le damos mezclar aleatoriamente las respuestas. Ojo que esto funciona solo para efectos el tipo de pregunta que es en alternativa, porque si es de desarrollo, va a lo mismo porque no hay ninguna mezcla aleatoria de respuestas. ¿Cachai? Entonces, va a ser estrictamente para si nosotros utilizamos las alternativas como método en el control o en la evaluación que nosotros vayamos a hacer. Entonces ya teniendo esa opción marcada, si nosotros hacemos un examen o un control con alternativa, las respuestas van a ser aleatorias.
a todos los alumnos. Después tenemos el tiempo límite. Como les comenté, ustedes podrían, bueno, aquí la idea es que estipulen si es que estipulen que si va a ser 90 minutos, o va a ser 60, o si quieren que el certamen esté abierto el día completo, o si quieren que esté abierta la tarde completa, o si quieren que esté de 2 días, eso siempre queda al criterio del docente. Y después vamos a ver más abajo cómo configurar eso. Pero en estricto rigor, si ustedes quisieran limitar el tiempo y quieren estipularlo de que cuando el alumno empiece, el alumno tiene 90 minutos para responderla, claro, ustedes aquí ponen que son solo 90 minutos o 60 minutos, como ustedes quieran. Siguiendo más abajo, permitir que los estudiantes vean sus respuestas de cuestionario. Las respuestas incorrectas se marcarán en la evaluación del estudiante. Esto, cuando se toma el certamen, idealmente no activarlo. Esto tal vez eventualmente cuando ya nosotros tengamos evaluado el certamen, ahí sí nosotros queremos que el alumno vea en qué se equivocó y nosotros, ahí el alumno va a poder acceder al feedback que nosotros le podamos dar, o más que el feedback también, bueno, nosotros podemos agregar feedback a la respuesta, vamos a ver más adelante. Pero el SpeedGrader lo que hace, y bueno, la plataforma en sí, si nosotros lanzamos este certamen con alternativa y son sobre alternativa, el certamen básicamente se corrige solo, porque como se automatiza, y nosotros somos la persona que simplemente le ponemos los puntos, SpeedGrader hace todo. Entonces, claro, no queremos que los alumnos, cada vez que respondan una alternativa, les diga, oye, te equivocaste en esta. Entonces le ponemos que no. Permitir que los estudiantes vean su respuesta al cuestionario, la dejamos sin marcar. Ahora, otro elemento que obviamente siempre es opción del docente, el docente tiene el libre disposición de hacerlo o no, es que nosotros podemos decir que en las preguntas se van a mostrar una pregunta a la vez. Esto quiere decir que al iniciar el certamen o la evaluación que sea, se le va a presentar una pregunta a la vez y no va a poder ni saltarse a la siguiente ni volver atrás. Le va a aparecer una a la vez, ¿ya? Y una vez nosotros marcamos esta opción, si nosotros marcamos la segunda, dice bloquear las preguntas después de responderlas. Esto igual evitaría de que el alumno eventualmente pueda comparar sus respuestas con sus compañeros en tiempo real. Quiere decir que el alumno responde, una vez responde, se bloquea. Entonces no puede comparar con un alumno, con un compañero y decir, oye, ¿qué respondiste en la 4? Si él ya respondió, ya no puede cambiar su respuesta. Si Ya. ustedes llegasen a elegir, ¿sí? Una pregunta Sí. de, sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que no sé si es el momento para decirlo, ¿ah? Si yo estoy fuera de ti, esto me dicen. Lo Adelante, que pasa es adelante. que las evaluaciones tienen que ser válidas, confiables y una serie de criterios. Entonces tú le tienes que dar la oportunidad al alumno que reflexione respecto de su alternativa, y entonces si llega a la última, pueda leerla toda, cambiar algunas alternativas que considera que no ha sido un buen análisis el primer tiempo, ¿me entiendes? Porque si tú haces una evaluación pensando que es para que no se copie, claro, ¿me entiendes? Pero el alma de la evaluación es ver si el alumno aprende o no aprende los contenidos, ¿no? Si Exacto, hace trampa o no. exacto. Entonces, es todo un tema que hay que... Sí, en ese sentido concuerdo contigo, o sea, nosotros esta ha sido sin duda el punto como más álgido en función de si que estamos efectivamente tratando de pillar al alumno para que no copie o si queremos que el alumno efectivamente aprenda los contenidos. Y en este momento estamos en un cruce porque efectivamente nosotros, lo que tal vez lo que decía Paulina al principio, nosotros entendiendo también en el contexto en el que estamos, uno intenta ser lo más flexible posible en vista de la situación que estamos viviendo. Pero llega un punto donde, claro, o sea, pasó el año pasado de que alumnos tenían la misma nota y todos pasan, y claro, o sea, hay algo que hacer, y claro, y estando de manera remota, uno tampoco tiene mucho control eh, frente a cómo el alumno responde al certamen, porque eventualmente cuando uno toma el certamen en función en Canvas, el alumno perfectamente puede estar con el celular, con otro Claro, con computador, WhatsApp, entonces, con todo. con WhatsApp, entonces claro, o sea, ahí se nos escapa de las manos y lo hace más complejo, y por eso, claro, estas alternativas, si bien suenan aberrantes para alguien que obviamente entiende como una evaluación debería hacerse obviamente tal con una reflexión detrás y con la opción de que el alumno pueda repensar si es que efectivamente es la respuesta que está seguro o no, claro, ahí se nos mezclan las dos cosas. Obviamente, la idea es que en el caso, esto, como les digo, esto siempre queda a criterio del docente, ¿ya?
Y si es que llegasen a activarla, bueno, esto me pasó porque en los de psiquiatría, bueno, los psicólogos son así, que son así, ya, quiero que me lo bien y que el alumno responda la que responda y no pueda mirar para atrás. Pero eso es importante que si lo hacen, que quede estipulado en la parte de arriba, en la instrucción. O sea, Mm. que el alumno no se encuentre, que no sea una sorpresa para él. Oye, profe, yo quería revisar la anterior y no puedo, y sabe que bueno, pero la instrucción decía que fíjese bien, le da la respuesta con la atención. Y bueno, y también por eso, igual hoy en día hemos flexibilizado más con tal vez el tiempo que tiene el alumno para responder el certamen. Porque si bien podemos activar esto, y puede sonar, chuta, el alumno tal vez suele volver hacia atrás, leer el certamen completo, que es lo que uno hacía en su tiempo, por lo menos yo recuerdo muchas veces en los certámenes y dejaba la más difícil para el final, o después, mientras respondía una respuesta, me daba cuenta de que la otra estaba mala. Claro, que esa es la esencia de la evaluación en presencial, pero estando en este formato, hay que saber bien cómo ajustarnos a las nuevas condiciones que estamos adscritos. Entonces, por ejemplo, claro, podemos activar esta, pero eventualmente podríamos dejar el certamen abierto la tarde completa. Entonces, el alumno podría tener toda la tarde para responder el certamen, pero claro, fijándose bien qué respuesta va a hacer. Vi a Néstor con la mano arriba. Sí, que no pude, no pude levantarla virtualmente. No, a propósito de lo que pregunta la colega, también sí es súper preocupante, pero también está la oportunidad de que puedan hacer otro intento. Lo que se puede hacer también es ponerlo de esa manera y Exacto. ponerle, por ejemplo, 2 intentos. Porque es importante eso, porque a veces se les cae la conexión. Entonces, si tienen un solo intento, a veces contestan la mitad del cuestionario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, pues Alberto a lo mejor puede, porque está la Exacto. oportunidad de que puedan contestar sin volver, pero tener 2 intentos y que se les coja la mejor nota, por ejemplo, ¿no? Está también Exacto. ese... Sí, ojo que Canvas va actualizándose muy rápidamente en harta herramienta, y lo que tiene Canvas es que, por ejemplo, si es que a un alumno se le llega a caer la conexión, por algún motivo, que obviamente nos puede pasar a todos, y creo que a más de uno la habrá pasado en algún momento, Canvas en algún momento se congela. Congela el tiempo y dice, este alumno de alguna manera se desconectó de un momento a otro. Y bueno, la idea es que el alumno igual esa instrucción venga dada antes, que en el caso de que se desconecte, que obviamente se contacte inmediatamente con el docente, y después vamos a ver que cuando nosotros cargamos el certamen, hay una opción que dice gestionar este examen. Y nos va a aparecer que, no sé, Juanita y Javiera se desconectaron, y va a aparecer que hay una desconexión, y nosotros le podemos dar, no sé, al tiempo que se le estima, que son 90 minutos, y se desconecta, no sé, 30 minutos, nosotros le podemos dar unos extra 40 minutos. Porque acá, en lo que decía Néstor, nosotros podemos dar múltiples intentos, pero aquí se los damos a todos. Entonces, eso igual bueno, obviamente tiene que dar igualdad de condiciones, pero claro, nosotros podemos eventualmente poner que haya múltiples intentos en el caso de que si se llegase a equivocar, y de hecho, si le podemos poner que si se llegase a equivocar, nosotros poner como una reflexión de, bueno, te equivocaste, tal vez faltó este tipo de reflexión, y ahí que el alumno puede volver a responder. Pero es súper interesante eso. Hasta el momento no me había pillado con ningún docente que haya pensado una evaluación con el permitir múltiples intentos, porque, bueno, eso va en la filosofía de cada uno de cómo quiere hacer su evaluación. Pero sí, es una opción interesante de barajar en el caso de que nosotros eventualmente o necesitemos corroborar también de que el alumno nosotros estamos tratando de pillar al alumno que no copie, sino que también exista el proceso de aprendizaje se dé de manera concreta. Pero sí, son interesantes reflexiones que, bueno, y también Canvas nos da también esa opción de elegir si nosotros efectivamente queremos dar múltiples opciones, o eventualmente nosotros queremos que el alumno solo vea una pregunta a la vez, y no solo eso, sino que se bloquee una vez al responder. Alberto, Bueno, perdón. Perdona, Alberto, en lo de permitir múltiples intentos, entonces, no es que el alumno pueda corregir y cambiar su respuesta, sino que el alumno da más de una respuesta por pregunta y se le deja la más alta. ¿Eso es o no? No entiendo. ¿Por qué dice que se queda con la más alta como opción ahí? lo que pasa es que acá Más reciente tendría que ser. claro, como que se le va a dar una oportunidad, claro, se le da una oportunidad extra. Ya. Puede hacer Como todo que el cuestionario otra vez.
Ese es el punto. Claro. Terminas el cuestionario y puedes volverlo a hacer. Y te puede promediar o poner la nota más alta. Exacto. Eso. Entre Ahí las yo creo dos que, intentos. ya, lo que pasa es que si queremos decir la filosofía es que pueda corregir, tendría que ser la respuesta más reciente. Y es como si hubiera corregido su Claro. respuesta, ¿cierto? Sí, o sea, sí, puede ser, pero claro, como pensando en que, claro, sí, yo creo que eso sería más lógico pensando en que si él quiere volver atrás y quiere corregir algo, Claro, claro, evaluar la última y después, lo que pasa es que ahí nos enfrentamos que, yo quería corregir solo una. Y bueno, ahí él tendría que simplemente responder las mismas, la que él respondió antes, iguales, y modificar solamente la que él cree que está mala. claro, ¿Me claro. entiendes? Esa es la idea, que pueda... Que también podría ser. Sí, porque si no, yo respondo siempre 2 veces y si me ponen la nota más alta, al final voy a estar, si estoy con la duda con 2 alternativas y eso lo hago en varias preguntas, Claro, me da un es, promedio, es que ¿sabéis lo o que sea, como que pasa? Es que no es segura, básicamente. siento que me están haciendo lesas, esa es la verdad de las cosas. Entonces, entonces quiero reivindicarme antes de que se acabe el semestre. Claro, pero tú dices como en este tipo de evaluaciones. Sí, sí, Bueno, sí. en este tipo de evaluaciones yo lo que, si que tu miedo ese, yo lo haría más, tal vez, apelaría tal vez más a esa y darle Mm. o sea, claridad de que va a ser, se va a mostrar solo una pregunta a la vez, tal vez no marcar esta, no bloquear las preguntas, que esa yo encuentro que tal vez Sí. puede ser un poco más drástica, pero que cada pregunta se la va a mostrar una vez y asegurándote que también que van a estar mezcladas aleatoriamente. Yo creo que en tu caso, esas dos alternativas serían como ya, y también dejando estipulada en la parte como de instrucción, sería como un paso para evitar que hagan lesa en ese sentido. Mm. ¿Cachai? O dejarle con Eh, múltiples intentos, pero la más reciente y, ¿cierto? claro, también, sí. Y como que finalmente que la más reciente sea la que tú vas a estipular, la que tú vayas, la que se va a corregir finalmente. Perfecto. Vamos, gracias. Súper. Bueno, siguiendo con la forma de ¿Mm? configurar la evaluación, acá, bueno, estos dos yo generalmente los toco porque estos se hacían más que nada cuando la Canva se utilizaba en la universidad. Esto, por ejemplo, si nosotros quisiéramos filtrar la dirección IP, como que nosotros tendríamos que poner la dirección IP de los computadores de la universidad. Entonces, Sí. como este no es el caso, porque finalmente están en su computadora en su casa, no hay por qué filtrar dirección IP, porque la idea es que la evaluación la respondan en cualquier lado, de su celular, de su computador, de donde sea. Esto es lo que les decía yo acá, en que ustedes acá tienen que definir de qué manera va a estar abierto el certamen o la evaluación. Porque pensemos que la evaluación va a ser el próximo viernes 11 el viernes 11 de junio y que el horario de entrega va a ser a las 16, por ejemplo, a las 16:59. Vamos a ver. Ya, voy a dejar de saber porque me tapa la barra de que estoy compartiendo pantalla, entonces no puedo quitar todo. Ya, pero el tema es que acá la idea es que ustedes siempre elijan, bueno, sí, pensando que ustedes pueden configurar su evaluación, si viene sincrónica, ustedes pueden, si pensaron que la planificación de su semestre lo tienen listo, ustedes podrían ya ir cargando las evaluaciones de su curso de manera que van a estar ya guardadas en Canvas, pero no van a estar habilitadas para los alumnos. Esto quiere decir que la fecha de entregas es el próximo viernes, viernes 11 de junio a las 20:59 y ustedes quieren que el certamen esté disponible desde ese mismo día, pero bueno, por ejemplo, a las 16 horas. A las 16 horas.
y quieren que la entrega sea ese mismo día a las 23:59, entonces eso daría que es un certamen que está abierto desde las 4 hasta las 12 de la noche, que es harto tiempo. O eventualmente ustedes quieren que, no, quieren que pensemos, bueno, no está. 6 horas. Y ustedes quieren que su certamen está abierto de las 14 hasta las 16. Ahí estipulando que son 2 horas que ustedes eventualmente podrían dar para su certamen. Lo bueno de esto es que ustedes, como les digo, ustedes pueden ahí decidir de qué manera quieren que el alumno o en qué momento el certamen esté habilitado y por cuánto tiempo, y ustedes ya cargarlo, por ejemplo, al inicio del semestre, sin que el alumno lo comparta, o sea, o eventualmente compartirlo y el alumno tenga claro cuándo son todas sus oraciones, pero solo pueda verlas, no acceder a ellas, ¿ya? Es igual de repente interesante como para poder ir ordenándose en términos de poder ir cargando ya las oraciones que ustedes tienen más o menos claro, y en el caso de que ustedes quieran ir poblando el banco de preguntas, también podría ser interesante para que ustedes vayan ya agregando sus preguntas y que cada evaluación tenga una suerte como de sopa de letras, como de un gran pool de preguntas que ustedes van agregando a esa evaluación. Entonces, ahora ya que vimos más que nada el detalle de cómo se configura el certamen, aquí vamos a ver cómo vamos a ir haciendo las preguntas, que es como los tipos de formatos que nos entrega Canvas para hacer preguntas. Entonces, si nosotros desplegamos este menú, nos entrega por lo menos 12 formas de hacer preguntas. Nosotros tenemos la selección múltiple, que en este caso sería la alternativa, del falso, rellenar espacio en blanco, y rellenar los espacios en blanco, respuestas múltiples. Acá la respuesta en múltiple con la elección múltiple, la única diferencia es que las respuestas son más de una. O la respuesta es, claro, puede ser A, B, C. Cuando Claro, te dice alternativa claro, 4, A, B, C y D. O claro, múltiples claro, es que marcas la A, marcas la B y marcas la C. Exacto, exacto. Esa es la diferencia de la elección múltiple con la respuesta múltiple. Ok. Que eventualmente nosotros igual, por ejemplo, en ese caso, que, por ejemplo, las alternativas son 1, 2 y 3, por ejemplo, tenemos como es 1, 2, 3 y 4, y las alternativas son A es 1 y 4, B es 2 y 3. Es igual se puede ir dando en la mecánica de la elección múltiple, pero también podemos hacerlo a través de respuesta múltiple, en el caso de que nosotros deseamos hacer. Okay. Listas desplegables múltiples, coincidencia, respuesta numérica, pregunta con fórmula, pregunta de desarrollo, que esa es la que generalmente se utiliza por lo menos cuando se hace análisis de caso o un caso clínico, etc. Pregunta con carga de archivo, esto es si que la pregunta ustedes quieren que el alumno suba un archivo, ya sea Word, un PPT, lo que sea, se activa un espacio para que el alumno pueda ahí adjuntar la respuesta o un texto sin pregunta. Bueno, la más frecuente que se utiliza, bueno, es esta, que igual yo creo que ya está un poco de salida en términos, no, ya utiliza bastante, pero algunos profesores han optado por casos clínicos, bueno, y no solo, este es un tipo de evaluación que obviamente responde a un certamen sincrónico o un control sincrónico, pero otras evaluaciones que tal vez vamos a ver con el tiempo que nos queda, evaluaciones asincrónicas, que puede ser una tarea que eventualmente puede ser cargar archivos o algo que sea más ligado con análisis de caso, en caso. Pero vamos a ir revisando, creo que vamos a revisar 3. Y ahí igual yo voy a revisar esta, y no sé si otra que quieran revisar, así como de manera que no hayan visto, y vamos a revisar aquí, para no yo quedarme Respuesta múltiple. Sí, revisemos esa, pero lo interesante es que después, cuando no las correctas, sino cuando, porque yo me imagino que revisa, pero ¿cómo hace la distribución de las notas? ¿Qué escala ocupa? Bueno, que ahí esa es otra cosa, porque SpeedGrader y Canvas tiene un modelo norteamericano, entonces lo que siempre nos va a entregar
o lo que siempre va a estipular en la corrección es el puntaje. Ay, El puntaje siempre nos va a dar el puntaje, pero no nos va a arrojar la nota. La nota la tenemos que tener nosotros en una escala nuestra. Y la escala Esa es la única nuestra tenemos... como... Ok, ¿y la escala nuestra es a libre albedrío o tenemos estándares? Por ejemplo, el 4 es con un 60, 65, un 70% de 60, ¿no? logro. 60, creo que. 60 es como Depende de la... el que se utiliza, o sea, es como el básico, pero ahí yo te recomiendo, eso ya es como una pregunta más curricular, que la podría, no sé, la coordinadora curricular podría responder eso, pero yo tengo entendido que igual hay una libre, como libre albedrío en el sentido de los docentes utilizar la ponderación como el porcentaje de ponderación que ustedes pertinente. O sea, cada evaluación ustedes le asignan el porcentaje que va a tener en la nota final. No es que haya, Y no, ya no es hay que una eso, estructura... Sí, ok. yo tengo entendido que ustedes al Sí, inicio del semestre tienen que mandar como en el, no, bueno, en el cronograma y en el o sea, programa del curso creo que tiene que aparecer el porcentaje de cada de evaluación, ¿o cada no? prueba, sí. Sí, ¿Cuánto es lo que cada prueba suma para la nota final? No, claro, pero yo me refería, por ejemplo, si hay límites, porque si tu prueba tiene 20 puntos, el rango de dispersión cuando tienes 17 y 18 son 4 décimas de nota, que cuando tu claro. prueba tiene 60 puntos, entonces el Ah, rango de claro, dispersión son 4, te 5, 6, entiendo, ¿me entiendes? Entonces, si te acaso entiendo. eso Sí, está estandarizado. sí. Ya, mira, Mm. eso no lo sé, no tengo claridad si es que hay la Facultad de Psicología o la universidad tendrá estandarizada esa escala en cuanto a porcentaje, pero yo creo que esa respuesta, mira, la voy a anotar, porque igual es interesante saberlo porque yo Sí. Si no tienes estaba una al tanto. prueba de 12, invento yo, y fallas una, tienes un 6,5. Si tienes una prueba de 30 puntos, fallas 3, tienes 6,5. Claro, es una Yo le diferencia no puedo menor. mandar la escala que tengo, que es la que he usado siempre en la UDD desde el 2004, y creo que es la que tienen la mayoría de los ¿Ya? profesores, que, Ya, bueno, uno le ajusta el porcentaje de asistencia, si quieren se las mando, perdón, de asistencia, porcentaje de exigencia, ya. pero yo sé Ujú. que por norma general es el 60%, ¿eh? No sé si uno puede llegar y poner un 70%. Yo creo que, como dice Alberto, eso habría que preguntárselo al coordinador curricular, pero, Sí. pero por lo menos hasta Pero donde yo sé, siempre es un 60% súper. Y si para el puedes mandar 4. esa escala, igual ¿Sí? estaría bueno, porque para yo Para tenerla y ver socializarla. si es que, exacto, y tal vez yo compartirla yo ahora A ver, terminando, me contacto con el coordinador curricular y le pregunto si es ya, que esa es la escala que estamos utilizando y ahí y yo le mando un correo cuando yo tenga la respuesta y se los perfecto. confirmo. Gracias. ¿Ya? Súper. Ya, entonces, elección múltiple. La elección múltiple es bastante sencilla en términos de que acá ustedes ponen enunciado de la pregunta, con todo esto, el formato tipo Word, de cómo se escribe cualquier pregunta. Y aquí ustedes, bueno, como pueden ver, acá siempre al principio nos va a poner la respuesta correcta, pero nosotros podemos cambiarla en cualquier posición. Esto no quiere decir que la respuesta correcta siempre va a ser la A, sobre todo si nosotros ya estipulamos que las preguntas van a ser aleatorias. Entonces, por ejemplo, yo pongo el enunciado de la pregunta de mi alternativa y aquí siempre hago la respuesta correcta. Entonces, la respuesta correcta es, por ejemplo, ya. Por ejemplo, esa es la respuesta correcta. Y acá abajo pongo toda la otra. Lo cual no quiere decir que va a ser la A siempre. Si yo, por ejemplo, la cambio acá, esta respuesta que puse aquí ya no es la correcta, va a ser la que sigue. ¿Ya? Pero eso siempre que tienen que tener ojo de que cuando esté la flechita verde es que esa indica que va a ser la respuesta correcta y que si usted en la configuración estipulan de que sea una respuesta aleatoria, la respuesta no va a ser la A, va a estar en cualquier posición. Y ustedes aquí siempre nos presentan 4 alternativas, pero ustedes podrían eventualmente agregarle una quinta, si quisieran agregarle una quinta, en el caso, o agregar la cuanto ustedes quieran. No se estira mucho, pero existe esa opción. ¿Ya? Y también es muy importante que acá
ustedes, bueno, acá ustedes sitúan el puntaje. Entonces las alternativas pueden ser de 2 puntos cada una, o de 3, o de 1. Eso ya es el tema del profesor. El tema es que siempre recuerden ponerla, porque de manera como por defecto la herramienta siempre nos pone que sea un punto. ¿Ya? Entonces ahí siempre ponerle ojo a cuáles van a ser la cantidad de puntaje que nosotros queremos que tenga esa respuesta. Entonces nosotros cuando ya tenemos nuestra respuesta lista, ponemos el enunciado acá, bla, bla, luego la respuesta acá, nosotros vamos a actualizar todo. Y se nos guarda ya la primera vez. Entonces nosotros vamos a agregar otro. Y ahí nosotros le vamos agregando, por ejemplo, verdadero y falso. Que aquí nosotros ponemos el enunciado, y bueno, verdadero y falso funciona como los verdaderos y falsos que hemos visto en toda nuestra vida, que aquí, bueno, ustedes deciden cuál es el enunciado verdadero y cuál es falso. Acá lo malo es que el alumno no puede justificar la falsa, ¿ya? Que sería como lo ideal en el caso de que, como poder hacerlo más robusto. Pero lo único que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, agregarle por qué es falsa o por qué es verdadera. Que eso ya obviamente es decisión del profesor si quiere agregarlo o no. Entonces nosotros agregamos otra pregunta. Y como ven, aquí yo no modifiqué el puntaje y queda en 1. Entonces siempre ponerle ojo a cuando hagamos la puntuación de nuestras preguntas. Acá igual, otra cosa que no les comenté es que ustedes cuando vayan asignando las preguntas, podrían rotularlas. Entonces, por ejemplo, aquí cuando ustedes hacen preguntas alternativas, ustedes le pongan preguntas alternativas, a algunos no le va a aparecer nada. Esto es más que nada para ustedes orientarse una vez que, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer como un banco de preguntas, la idea es que ustedes puedan identificar a qué responde esa evaluación, o la herramienta que ustedes van a utilizar, si es una pregunta alternativa, o si es una pregunta del desarrollo, o es un caso clínico, o lo que sea. ¿Ya? Entonces, lo que me escribiera es respuestas múltiples. Y aquí si ustedes para como orientarse mejor, ustedes pueden poner respuesta múltiple. O eventualmente podrían poner el certamen 1, evaluación 1, para que ustedes saber a qué evaluación corresponde. Entonces aquí nosotros modificamos nuestro puntaje, escribimos nuestro enunciado, y aquí, de hecho, sale como acá abajo, esta pregunta mostrará una casilla al lado de la respuesta, y el estudiante deberá seleccionar todas las respuestas que usted marque como correctas. Entonces, acá, claro, aquí, lo que hacen es poner un enunciado, y que finalmente si es que responde el enunciado a cuál respuesta se asocia más ese enunciado. Entonces, la respuesta puede ser una respuesta posible, pueden ser, como les dije, pueden ser más de una. Eso es cuando la 1 y la 2, o la 2 y la 4, así. Claro, acá, a diferencia de la primera que hicimos, aquí, por ejemplo, como estoy viendo ahora, nunca había hecho así, pero pueden ser todas correctas eventualmente. Pero ¿para qué vamos a hacer eso? Eso igual puede ser engorroso para el alumno. Pero sí, puede eventualmente nosotros ponerle de a 2 preguntas, porque lo ponemos en el enunciado, y que 2 respuestas sean las correctas. Y de nuevo, si nosotros ponemos en la elaboración del instrumento que las respuestas sean aleatorias, esto nos va a aparecer aleatorio. Entonces, por eso no recomiendo cuando, por ejemplo, son esas preguntas de alternativa que aparece 1, 2, 3 y 4 en número romano, y la alternativa dice solo 3 o solo 4, porque finalmente si nosotros tenemos aleatorio, eso se nos va a desordenar.
Pero igual esta pregunta, o sea, este modo de alternativa responde a si es que efectivamente hay una respuesta que nosotros creemos que puede tener más de dos respuestas y la podemos estipular de esa manera. Entonces nosotros vamos actualizando la pregunta para que se guarde y agregando otra, y así sucesivamente hasta armar la evaluación final. Bueno, en la pregunta de desarrollo es básicamente pregunta de desarrollo. Acá la idea es cuando nosotros hacemos pregunta de desarrollo, esto es como un tip que nosotros como que en facultad damos, para que tampoco sea algo que se extienda tanto. Nosotros aquí en este enunciado podemos poner que se responda, por ejemplo, no sé, en 3 partes. Porque si nosotros hacemos una pregunta de desarrollo a través de este instrumento, a alumno se le abre este espacio y él puede escribir 20 páginas. Entonces, si nosotros queremos también un poco intencionar que el alumno genere un poder de síntesis en su respuesta, nosotros podemos estipularle que esta respuesta va a ser en 3 párrafos, o así tipo Twitter, 120 caracteres, o bueno, ahí queda a elección del docente. Pero cuando ustedes lo pongan, la idea es que, bueno, siempre pongan que el enunciado, la pregunta de enunciado, un caso, lo que sea, y que cuando termine el enunciado, responder esto en 3 párrafos o no sé, 500 caracteres. ¿Ya? Y ahí ustedes van también puntuando la evaluación. ¿Ya? Entonces, y ponemos a actualizar. Y ahí nosotros se crearía con estas preguntas, tenemos que esté en control 1, y vamos a guardarla por la configuración que hicimos. Entonces ponemos acá. A guardar y publicar o guardar. Por el momento, guardemos. Entonces nosotros vamos a evaluación y ya tenemos el control. Como ven acá, nosotros, como les dije en un momento, ustedes podrían poblar sus evaluaciones con controles, con certámenes del día 1. Y el alumno, aquí aparece no está disponible, y ese círculo tachado quiere decir que el alumno no lo ve. Solo ustedes lo ven como docentes de estos cursos. Ahora, si ustedes quisieran como compartir con los alumnos las fechas de las evaluaciones y decirle, oye, esa evaluación que está cargada, ustedes eventualmente podrían compartirla. El alumno va a ver que el control ya está subido a la plataforma, pero no va a estar disponible hasta el 11 de junio. Y ahí va a quedar claro que es de las 14 horas hasta las 16 horas. ¿Ya? Entonces, vamos al control. Vamos a mirar, porque les quiero mostrar la opción también del banco de preguntas. Y también porque, bueno, ahí hacíamos, por ejemplo, íbamos agregando preguntas por separado, pero nosotros podemos agregar un grupo de preguntas, ya que eso va en función un poco del banco de preguntas. Entonces, por ejemplo, acá nosotros cargamos las alternativas de nuestra evaluación. Entonces, acá me va a decir, ya, elija 4 de las 8, por ejemplo. Y yo creo que... Entonces se me acaba de crear este banco de preguntas que dice que se me va a desplegar 4 preguntas, pero de estas 8. Entonces nosotros vamos agregando nuestra alternativa. En el más, cuando nosotros creamos un grupo de preguntas, nos dice que la idea es que sigamos la lógica que nosotros le ponemos en el nombre. ¿Sí? Le podemos poner casos clínicos, análisis de casos, etc. Entonces, acá nosotros vamos poniendo nuestra alternativa y vamos llenando las alternativas con los puntos que corresponden. Entonces, aquí pregunta alternativa y decimos que está la correcta. Y podemos utilizar la pregunta. Entonces, ya tenemos nuestra primera pregunta. Y podemos agregar otra pregunta. O bien, aquí, por ejemplo, aquí lo que nos decía, perdón, aquí yo me confundí. En vez de decir que había 8 preguntas, nos dice, escoja 4 preguntas de 8 preguntas cada una. Acá nosotros, por ejemplo, las alternativas son de 2. Pero nosotros podemos, aquí en este espacio, nosotros podemos subir, no sé, 15 alternativas,
y se le va a mostrar 4 nomás al alumno. Entonces les comentaba que era interesante cuando, por ejemplo, nosotros, no sé, pues, tenemos muchas preguntas alternativas y queremos que a los alumnos les salgan más o menos aleatorias las respuestas o las preguntas. Eso igual evitaría también un exceso de copia eventualmente en el certamen o en el control que ustedes estén haciendo. Entonces dijimos que tenemos 4 preguntas, o sea, que escoja 4 alternativas con 2 puntos de cada uno. O sea, esta, em, este grupo de preguntas va a tener 8 puntos. Claro, serían 8 puntos en este apartado. Entonces lo mismo, vamos agregando las preguntas. Y voy a utilizar. Entonces ya tenemos 2 preguntas de este banco de preguntas, que eventualmente al alumno se le van a mostrar solo 4 y nosotros yo aquí puedo cargar las que yo quiera. Podemos cargar la cantidad de preguntas que yo quiera, en términos de ver qué tan aleatorio yo creo que sea, como, o la rotación de preguntas que se den en mi alumno. Entonces yo sé que tengo 30 alumnos y yo tengo 15 preguntas, 15 alternativas, yo sé que a la gran mayoría le va a tocar no sé si le van a repetir, pero sí me aseguro de que no a todos les toque siempre las mismas. Entonces igual es interesante de ir evaluando. Y lo otro es que cuando nosotros creamos nuestro banco de preguntas, esos se van guardando. Entonces acá nosotros podemos poner en encontrar nuestro banco de preguntas. Nosotros vamos buscando, por ejemplo, igual lo interesante es que los cursos, cuando ustedes los van haciendo en Canvas, los cursos anteriores se les quedan guardadas las evaluaciones. Entonces ustedes eventualmente pueden ir tomando banco de preguntas de sus módulos que ya pasaron, por ejemplo, el año pasado. O si usted hace clases del segundo semestre, módulos del primer semestre. Entonces, los bancos de preguntas quedan almacenados y ustedes ya van haciendo un repositorio de preguntas mucho más poblados que les puede servir de un año para otro. Entonces, yo siempre recomiendo que esto ya se empiece a practicar, porque así también le va haciendo más sencillo a los docentes tener como un pool de preguntas y de repente ir agregando una o sacando otra que ya se está repitiendo mucho o que no es tan... o no están coherentes con la materia. Incluso ustedes pueden hacer banco de preguntas por materia. Entonces pueden hacer un banco de preguntas que responda al módulo de, no sé, de psicoanálisis. O pueden ser un módulo a teoría contemporánea. O otro de banco de preguntas que sea de, no sé, sistémico, cosas así. Entonces eso es lo interesante de ir como incorporándose o ir analizando las formas que tenemos nosotros de hacer evaluaciones sincrónicas con la plataforma Canvas, ¿ya? Y esa es como más que nada la forma que nosotros tratamos de hacer evaluaciones, ya sea que por excelencia, por lo menos lo que fue el año pasado y lo que ha sido parte de este primer semestre, es para hacer los certámenes, que idealmente sean a través de o sea, nosotros estamos tratando de que todo se centralice por Canvas, ¿ya? Y la idea es que las evaluaciones, ya sea de este formato, o alternativas, desarrollo, subir algún trabajo, sea por Canvas, y que la corrección o el feedback también sea por Canvas, ¿ya? Entonces, nosotros vimos que este es el formato más que nada para hacer el control o el certamen o el examen que nosotros quisiéramos hacer. Si nosotros quisiéramos hacer una tarea o algo que sea asincrónico, la mejor alternativa es a través de las tareas. Que básicamente nosotros acá en más tareas podemos ir, bueno, le ponemos el nombre a la tarea, ya sea un informe grupal o un informe, no sé, puede ser también una bitácora, etcétera, o cualquier cosa que ustedes quieran evaluar, que el alumno eventualmente va a subir, ya, que el alumno eventualmente va a subir y que va a tener una rúbrica asociada a esa evaluación. Ya, que yo tengo entendido que la parte de rúbrica la dieron con Javiera, pero si no la ubican, la podemos ver acá. Entonces, así como pensando en la hora, pensemos que este es un portafolio y aquí usted puede enunciado la instrucción de este portafolio, en qué consiste, cómo se va a hacer, cómo se va a ejecutar, si van a subir un video, que es muy interesante que igual algunos lo han hecho, o alguna infografía, bueno,
cualquier opción que ustedes quieran darle a la evaluación que ustedes quieran hacer de manera asincrónica, estipulan los puntajes. De aquí lo que les decía yo, es que finalmente esto es con porcentaje, o es con punto incompleto, o tiene con puntos. Esta escala que les decía que es de GPA, que es como con esta ABC, como la americana. Generalmente nosotros utilizamos bueno, puede ser completo incompleto, pero o el porcentaje, siempre hay algo que se utiliza, o el puntaje, ¿ya? Y aquí el tipo de entrega. Aquí nos dice que va a ser en línea, en papel o una herramienta externa. Una herramienta externa quiere decir que el alumno va a cargar, por ejemplo, si utiliza, no sé, no sé si conoce la herramienta Miro o una Puzzle o una herramienta externa digital que el alumno, por ejemplo, colgó en otra plataforma, ya sea en un Padlet o lo que sea. Entonces aquí el alumno va a colgar el link de la tarea que ustedes indicaron anteriormente. Lo que generalmente se hace es que las tareas son en línea, ¿ya? ¿Y cómo va a ser la entrega? ¿Qué opciones nosotros le damos al alumno? Que puede ser una entrada de texto, que básicamente se le abre un pedazo de texto donde el alumno va a poder complementarlo, un URL del sitio web, que el alumno va a poder compartir un sitio web de donde él creó la tarea, o una carga de archivo, que es como la habitualmente se hace. O aquí lo que también le decía, que se dirá grabación multimedia, donde él también puede subir un video de él hablando algo o hablando de la respuesta de la tarea, que puede ser la tarea misma, y la carga de archivos, que es la que les digo que habitualmente se utiliza, donde el alumno carga, ya sea a través de una PPT, un PDF o un PowerPoint, o perdón, o un Word, la tarea correspondiente. Y bueno, lo mismo, que tiene un intento limitado de hacerlo o limitados, y cuántas veces puede cargar el archivo, porque muchas veces el alumno puede decir, profe, ¿sabe que este está muy incompleto y lo quiero cargar de nuevo? Y si nosotros tenemos que hay un intento limitado y solo se puede una vez, por Canvas no lo vamos a poder recibir. Obviamente lo puede mandar por correo y no hay problema, pero si queremos centralizarlo por Canvas, la idea es que si nosotros sabemos que se puede dar esa oportunidad o esa posibilidad y eventualmente se puede dar, yo ahí pondría que dejar esto limitado en el caso de que se dé el caso de que algún alumno se haya equivocado y subió algo que no correspondía o quiere otra oportunidad. Eh, Aquí esto se estipula si es que es una tarea grupal o es una tarea individual. Y si es una tarea grupal, se estipula quién es el líder del grupo y quién va a subir la tarea. Aquí también nos da la revisión de pares, que los mismos alumnos vayan revisando los trabajos o las tareas de los otros compañeros, que igual es bastante interesante en términos de que igual va haciendo más florida un poco la manera de ir evaluando los certámenes, y muchos docentes han adoptado esta metodología como algo que han incorporado en su ramo. Y aquí cuando ustedes ponen esta opción, que sí se hace, que efectivamente se hace obligatoria la revisión de pares, se le despliega este menú, que es asignar revisiones por pares manualmente. Eso quiere decir que ustedes como docentes manualmente asignan a Juanita con Pedrito y a Claudia con Jimena, o se hace automáticamente y a los alumnos les sale de manera aleatoria qué tareas va a revisar aleatoriamente de sus compañeros. Eh, y como le digo, siempre es opción del docente. Bueno, y ahí marcar el anonimato de revisión qué compañero revisa a quién, que igual podría ser interesante barajarlo. Y bueno, lo mismo que aquí nosotros podemos indicar por cuánto va a estar abierta la tarea. En este caso, yo siempre recomiendo que las tareas, obviamente, al ser tareas y son asincrónicas, eso tiene un periodo de tiempo más largo. No es como un certamen o un control de lectura que nosotros estipulamos que pueden ser 30, 60, 90 minutos. Acá la idea es que la tarea ojalá esté, no sé, pues, abierta tal vez la semana completa o tal vez 3 días, si queremos tal vez eh, como incentivar que los alumnos la respondan rápido. Podríamos hacerlo eventualmente que fuera, no sé, 3 días o 4 días que esté habilitada, pero la idea es que la tarea sea una evaluación asincrónica que el alumno pueda hacer, versus obviamente que
todas las otras tareas que también tienen los otros módulos, un poco que quede abierta para que él la responda cuando él se sienta preparado para hacerlo. ¿Ya? Entonces nosotros acá ponemos lo mismo, ¿verdad? Y se nos guarda nuestro portafolio, y ahí nosotros podemos agregar una rúbrica. Y nosotros podemos, aquí nosotros, la idea es que si queremos agregar una rúbrica a nuestra evaluación, se la podemos haciendo en Canvas mismo. Y lo bueno que tiene esto es que con las evaluaciones asincrónicas, nosotros podemos asignarle a nuestras tareas rúbricas, lo cual hace posterior la revisión, la hace un poco más sencilla. Porque nosotros cuando, por ejemplo, abrimos el ScriptGrader, vamos a tener nuestra rúbrica ya asociada y nos va a ayudar como a graduar la respuesta de los alumnos. Entonces voy a ver si yo tengo una lista acá. Creo que esta tiene una rúbrica hecha. No la veo. Pero bueno, por ejemplo, esto es como una tarea que se hizo en este taller. Y como pueden ver, acá se sube el archivo, probablemente este es creo que es perdón, un PowerPoint. No puedo un Word, no sé. El tema es que acá estaba la docente lo grabó como completo y completo, pero nosotros acá eventualmente podemos agregarle una rúbrica. Entonces le podemos agregar una rúbrica y nosotros podemos ir articulando de esta manera. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, el primer criterio. El primer criterio que pone aquí, por ejemplo, ya está el título que va a ser en función del trabajo final. Trabajo final. Y acá vamos escribiendo los criterios que nosotros queremos ponerle a nuestra rúbrica. Entonces, por ejemplo, el primer criterio es, no sé, el diagnóstico. El diagnóstico. Y le damos estas calificaciones, está de 5 a 0. Si nosotros creemos que eso es en el caso de que fuera completo o incompleto, nosotros aquí podemos darle un rango mayor, entonces le agregamos que aquí puede ser logrado con detalle. Y esta, por ejemplo, que es de 5, puede ser solo logrado. Y obviamente 0 puntos sería no logrado. Entonces nosotros podemos ir agregando los criterios y podemos en este caso duplicar el criterio en el caso que nosotros ya tengamos como un rango ya tipo para todos los criterios, y el nuevo se va a llamar propuesta. Entonces, le damos un nuevo criterio y aquí vamos haciendo lo mismo si queremos que obviamente se repita el criterio, o nosotros eventualmente podemos agregarle otro más. Entonces este es 4 y este logrado, muy logrado. Entonces nosotros ya creando esta rúbrica, vamos a crear rúbrica y vamos a nuestro criterio, rúbrica. Entonces yo, por ejemplo, acá viendo la respuesta de mi alumno o el material que cargaron, yo simplemente pinchando, entonces yo sé que en el criterio en el diagnóstico digo, ya, aquí tiene 5 puntos. Y se me sitúa automáticamente. Aquí se hace automáticamente. Y en la propuesta, yo veo que la propuesta está lograda con detalles. Y se le agrega el puntaje. Entonces, en esta rúbrica que es de 10 puntos, mi alumno tiene 8 de 10 puntos. Entonces, acá obviamente en nuestra rúbrica, cuando nosotros estamos creando, acá, nosotros podemos, obviamente, en cada rango de calificación, nosotros podemos, obviamente, poblar ese espacio. Pero si no, también nosotros acá, nos da la opción de agregarle un comentario. Entonces nosotros aquí le podemos, aparte de darle los 5 puntos de que está logrado, se nota un buen diagnóstico, una buena revisión bibliográfica, etc. Pero sí, obviamente, si nuestro criterio ya está bastante poblado, obviamente no es tan necesario escribir el comentario. Pero bueno, eso siempre, como les dije anteriormente, va en función del feedback que ustedes le quieran dar al alumno en función de la evaluación. Y lo bueno es que esto, como les decía, se automatiza. Entonces ustedes no tienen que hacer ningún cálculo, simplemente
ponen la puntuación, ponen, si es que ustedes obviamente desean hacerlo a través de la rúbrica, y le agregan un comentario final, y ustedes se lo entregan. Que al alumno le llega este feedback con la rúbrica enviada, transparentada y con la cantidad de puntaje. Entonces ustedes también le dicen que ese puntaje corresponde a tal nota. Y ahí el alumno recibe la nota final. ¿Ya? Entonces, estas son las dos formas, básicamente, que yo recomiendo, o que son las principales que ofrece Canvas para hacer evaluaciones dentro de la plataforma. Obviamente hay otras herramientas que podemos ir revisando más adelante en el caso de que ustedes quisieran, no sé, indagar en herramientas que sean parecidas a repositorios, o por ejemplo, que sean más dinámicas, por ejemplo, con un Padlet evaluaciones o presentaciones que hagan evaluaciones en tiempo real como Nearput. También se puede ir montando en Canvas, pero la idea es ir tratando de dinamizar lo más posible la plataforma para que también nosotros hagamos de la experiencia de aprendizaje de alumno lo más rica posible. Y como les digo, la evaluación que es como una de las cosas que estamos tratando de descifrar todavía. O sea, estamos en proceso de adaptación todavía. Yo creo que la mayoría de los profesores que están haciendo clases este año y que hicieron clases el año pasado están en proceso de adaptación. Hay docentes que obviamente tienen más facilidades que otros, y nosotros entendemos que por la carga laboral y también por lo que está sucediendo, o sea, nosotros entendemos que para los docentes está siendo bastante complejo, y nosotros creamos estos espacios para bueno, entregarles obviamente herramientas que les puedan ser útiles en el quehacer pedagógico, pero también levantar dudas, y bueno, yo me voy con hartas preguntas que espero responderles en un correo durante el día, o si no, ya más bien mañana. Y también crear el espacio para que también, bueno, conozcan un poco lo que es el Predictive Teach. Ya sería algunos estuvieron con Javiera Dueñas, que es mi colega, que es la otra consultora interna del proyecto. Y claro, y en el caso de que tengan más dudas, tal vez no solo de Canvas, sino también de Zoom, nos pueden escribir y tal vez coordinar algo para revisar esa plataforma. En el caso de Paulina y Claudia, así que idealmente podemos tal vez coordinarnos para ver algo ahí. Y bueno, yo también ahora les voy a dejar mi número de teléfono. Yo intento de responder lo más rápido posible, eh, pero en el caso de que tengan cualquier duda, eh, para cargar una nota, para hacer alguna evaluación, tal vez quieren implementar un video. Creo que Héctor me comentó que tuvo problemas con ahí cargar un video. Lo que sea que responda a lo hecho, a lo que se tiene que hacer en Canvas o en Zoom, escríbanos sin ningún problema. Nosotros estamos súper dispuestos a ayudar a los docentes de aquí a fin de año. Por lo menos el proyecto está confirmado, así que están invitados a seguir participando de esta instancia. Y bueno, y también en el caso de que tengan cualquier otra duda de cualquier otra índole que sea de temas digitales, vamos a estar muy atentos con Javier. Así que eso, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Tenemos tiempo para alguna Gracias, duda? Alberto. Sí, por supuesto, sí. O sea, porque a propósito de generar por ejemplo, un certamen que tenga alternativas y que tenga además una pregunta de desarrollo, ¿no estaba asociado ahí la posibilidad de hacer una rúbrica, por ejemplo, en el desarrollo? Sí, en los certámenes, o sea, tú en evaluaciones, ¿cierto? Cuando estamos antes, no, claro, no en el ítem de tarea, sino que cuando hiciste las alternativas, ¿no? Y podías ingresar una pregunta de desarrollo. Claro. Cuando fuiste a evaluaciones. También está la posibilidad ahí también de incluir una rúbrica para esa pregunta específica de desarrollo. Más que una pregunta específica de desarrollo, es claro. Es decir, por ejemplo, si tenemos nuestro control 1, nuestro control 1, aparte de algunas preguntas alternativas, tal vez también tiene preguntas de desarrollo. Claro, nosotros, por ejemplo, podríamos acá, pero ahí es distinto que las tareas nos puede agregar en la parte de la configuración. Nosotros cuando estamos en evaluaciones, nos vamos a nuestra evaluación, por ejemplo, a nuestro control 1, pinchamos, y al lado de sala de editar están estos tres puntitos. Entonces nosotros lo pinchamos y podemos mostrar rúbrica. Y aquí no tenemos ninguna rúbrica y le ponemos agregar rúbrica. Y aquí nosotros hacemos el mismo criterio. El mismo criterio la vamos poblando, la vamos construyendo en función de la pregunta de desarrollo que nosotros queremos hacer. Y cuando vayamos a ScriptGrader,
vamos a tener la rúbrica para la pregunta de desarrollo y le vamos a poder mostrar exactamente lo mismo que hacían tareas, pero en evaluación. La idea es que se les muestre obviamente la rúbrica a ellos y que, claro, ahí en los criterios uno puede colocar más descripción, obviamente, de lo que se Exacto, está evaluando puntualmente, claro. exacto, exacto. Entonces, Gracias, Alberto. eso es lo bueno de la rúbrica, que finalmente al alumno, bueno, la gracia de la evaluación es que al criterio de evaluación al alumno igual le quede claro de cuál fue el criterio que se utiliza. Entonces, la rúbrica nos sirve un poco para hacer eso. Ah, nos quedamos solos. Quedamos solos. Así Ya, que, no, pero pero esas después, preguntas no siempre te son quiero buenas. quitar tiempo. Te quiero después, pero claro, y yo cuando tú estabas mostrando la creación la generación de la tarea, y ahí ¿Sí? les puse, bueno, que tenían que, les puse el, el- el- el documento Word con el formato para hacer el certamen, pero no te aparecía a ti la oportunidad de, por lo que estaba viendo ahí, no te aparecía la revisión, porque aparece, a mí me aparece el Unicheck. Entonces yo le puse sí, bueno, que lo revisara por Unicheck, ¿ya? ¿Sí? A ver, Sí. mira, ¿me ¿Quieres que puedes te mostrar tu comparta la pantalla? pantalla? Sí, compártame. Vale. Tienes tiempo, ¿no? No sé si tienes que ir a Sí, almorzar sí. y... No, no, tranquilo. Espérame un segundito que tengo hartas cosas abiertas, pero, por ejemplo, acá, mira. Eh, Igual me imagino que... Fíjate. Yo le puse que sí, ¿ah? De hecho. De hecho, cuando están ya después de los intentos, las presentaciones, etcétera, etcétera, yo le puse cargar los Ay, archivos y aparece Unicheck. Y yo dije, estupendo, Unicheck, me parece fantástico, lo puse. No añadir, ya. le puse no añadir a los trabajos presentados en la biblioteca porque no quiero que se publiquen, etcétera. Ujú. Ya, y lo demás se lo dejé. Y acá abajo le puse, no sé, después de la fecha de entrega. Ah, Ya, el reporte de estudiante, perfecto. claro. Entonces, claramente uno tiene que tener una capacitación con Unicheck y todo lo que, cuáles son las posibilidades, digamos. Ah, mira, porque yo tal vez pasa porque mi perfil no es de docente, soy de coordinador. Mm. Puede que vaya por ahí, pero muéstrame, sube un poco para ver en qué parte está. Sí, que Está ahora me puse como que si me fuera a... No sé, es una tarea X. ¿Te entiendo, no? Si solamente ahora ah, te está mostrando ejemplos. ya, Por ejemplo, perfecto, a ver, pero vuelvo atrás, porque acá tengo no sé, pues voy al curso, voy a ya esta es mi sección de fundamento y voy a las tareas, ahí es donde anclé mi certamen, que ya lo acaban de terminar, y ahí están las 1000 instrucciones, muy bien. les puse, ya, hice todo lo que, bueno, y les puse ahí el formato, que es un Word, formato Word, porque era ¿Ya? específicamente una cantidad de líneas para que me escribieran las preguntas de desarrollo, y eso. Ya, perfecto. No le agregué rúbrica porque en ese minuto no la tenía hecha, pero ¿Y esto lo hiciste a través de tareas o evaluación? de tarea. Ya, perfecto. ¿Y ya te han llegado respuestas? Sí, de hecho está ahí. Deberían estar las entregas, ¿no? Pero dice acá 0 de 18 entregas calificadas. Es que no las has calificado todavía, tengo entendido. No, ni siquiera Ya, me entonces, metí. cuando las calificas, ahí te va a salir, por ejemplo, ya he calificado, no sé, 5 de 18. Claro, perfecto. Ya, pues de hecho debería poderle agregar una rúbrica, como rápidamente este fin de semana para corregirla. Claro, porque ahí se te va a hacer Y, mucho más sencillo poder ir como automatizando eso. exacto. Pero ahí vamos viendo, o sea, voy a ver cuál es la posibilidad que te ofrece Unicheck. Sí, eso te quería preguntar, ¿dónde eso está en evaluaciones o en tareas? Cuando yo configuré esta tarea, que se llama ¿Ya? certamen 1, etcétera, con todo esto, le puse Unicheck, o sea, le puse ese ítem que te mostraba en el ejemplo de atrás. Claro, en tareas, ¿no?
Ahora no sé, yo igual tengo un montón de correos de mis estudiantes, yo creo que muchos me lo enviaron por correo y no lo anclaron, ¿se entiende, no? Claro, ese es el tema, porque bueno, y eso es la idea es que, claro, A lo ver, empiezan a hacer por Canvas. No, pon SpeedReader, ahí se van a ver. Pon cancelar. ahí No, está bien, hay muchos archivos, claro, hay sí. 1.74 megas. Ahí vienen todos los textos ahí abajo, ya, perfecto. A ver, espérame un segundo, voy a guardarlo, a ver qué voy a Dale, ensayar. guárdalo. Fundamento epistemológico. Fundamento 5. Ya. Ya, pero Claro, mira, efectivamente. Ahí se está. te guardan ahí, pero mira, cierra esa ventanita que dice descargar la entrega de tarea. Esto, ya. Sí. Y ahora anda a SpeedReader. No va a pasar nada, solo vas a abrirlo. Sí, sí, sí. Qué bueno. Aquí están, pues. Perfecto. Ah, bueno. ¿Cachai? Ahora Entonces, tendría. ahora tú puedes, ah, por ejemplo, a esta alumna lo entregó. Entonces tú aquí dices 0,16. Si tú lo calificas a ella, y por ajá. ejemplo le podría agregar una rúbrica a este certamen, Claro, de hecho bueno, yo tengo mi rúbrica. que ya tienes. Súper bien. De hecho, podría pasarla a Canvas y te Exacto, va a facilitar mucho más la corrección. claro. Sí, sí, lo que me da lata a propósito de que yo tengo como una, por eso, claro, les pongo una página, necesito que me escriban en una página y no más, etcétera. Por eso hago esa diferencia, Claro, porque si, claro, si les pido que me escriban una pregunta de desarrollo ahí es más complejo, digamos, cautelar cuánto es lo que quiero, entiendo, ¿no? exacto, Pero exacto. se puede de repente como ponerle límites de número de palabras. Sí, sí, nosotros, o sea, lo hemos visto y lo hemos tratado de porque pasa que al principio a los profesores les salía es como un certamen físico, si el certamen físico tiene su límite. Ya, Entonces, la idea es que ahora pues, que está en el formato digital, no escriban un glosario así, un papiro de 20 páginas. claro. Igual tratar de que el alumno, porque finalmente es igual, se levanta como que el alumno sepa también discriminar la información que es relevante y la que no. Ujú. Entonces, sí, yo lo recomiendo igual de que si por ejemplo, no sé, si tú quieres que sea 500 caracteres, 3 párrafos, la idea es que sea algo cómodo también para ti en función de cuál es la pregunta, cuál es el contenido, etcétera. Ya, perfecto. Ahora yo creo que lo que voy a hacer eh, es configurar, digamos, la rúbrica para hacer más fácil la corrección. Y eso, estupendo, estupendo. Perfecto. Ya. Y Bueno, ahí en el caso de que hay algunos que no me hayan enviado no hayan subido el mira, documento, yo lo podré subir yo, no, no creo. No, porque eso lo hacen los estudiantes. lo hacen los estudiantes, porque mira, anda, mira, a González María José Acuña Díaz, hay una flechita para el lado. Ajá, acá. Ahí, Ahí está. sí. Ahí tú puedes ir revisando alumno por alumno y ver si es que tiene su entrega. Y de hecho, si tú, Sofía Ampuero, si tú pintas su nombre y sale una flechita hacia abajo, Ujú, pinta esa flecha hacia abajo. claro. Ahí Sí, te sí, va a ver sí. todo lo que han entregado y los que no. Pues entonces tú puedes contrastar los que no han cargado y los que sí te han mandado el correo directamente a ti. Entonces probablemente Perfecto. los que no lo han subido ahí, quiere decir que te Ujú. lo mandaron directamente al correo o bueno, ahí hay que Ok, ir estupendo, fijándose. estupendo. Ya. Bueno, en algún minuto quizás aparece la herramienta de Unicheck, no sé, pues. Igual es interesante eso Sí, porque es interesante. Sí. mm, Mire, y me voy con eso porque yo aquí no la veo. A mí no me apareció. No sé si es porque yo estoy con cuenta de coordinador. claro. Eh, pero eso quería ver cuando... sí, vuelve a la tarea, por favor. Ya, a ver, devolvámonos entonces. A la mala, ¿no? Hacia atrás. No, tienes que cerrar porque esto es una ventana distinta. Cierra esta ventana y vamos a volver a... ¿Verdad? Sí, 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 sí. Ya. Ya. Entonces, anda a editar.
Ya, Bajo. bajemos. Aquí queremos que me indique dónde apareció esto. Mira, ¿Dónde? fíjate. Prisión de plagio. Mira. Yo me imaginé, no, bueno, no quiero que vaya a un banco de biblioteca, de hecho, quiero que sea algo no publicable, por eso mismo. Claro. Claro, mira, lo voy a dejar anotado. Ya, estupendo. Porque yo no lo tengo. Entonces, si yo no lo tengo, quiere decir que no lo tengo activado por mi cuenta de coordinador. Ujú. Entonces, voy a pedir si me lo pueden activar. Y, bueno, una vez me lo activen, empezar a ver de qué se trata. Y cuando tenga claro de qué se trata, poder hacer una capacitación Claro, de de cómo poder Unicheck. ocuparla. Sí, porque se ve súper interesante, se ve buena, porque Sí, sí. Sí, efectivamente. yo me metí, de hecho, por eso sabía de Unicheck, porque me traté de interiorizar y claro, pues te empieza a detectar de acuerdo con páginas. Entonces tú te detecta inmediatamente en qué página, por ejemplo, de internet está sacado X párrafo, por ejemplo, sin Exacto, que lo hay. exacto, Entonces te aparece un porcentaje, digamos, de plagio o no plagio. De repente no hay plagio, exacto. sino que le parece original al algoritmo. Eso. Exacto. No, perfecto, está muy buena. Yo voy a preguntar qué pasa con eso, pero en rigor es interesante como agregarlo para también estar más seguro y bueno, tampoco ser tan desconfiado, pero igual tener claridad de dónde sale la respuesta de los alumnos. Así que súper bien. Ajá. Te pasaste, Alberto, perdón por quitarte tanto tiempo. No, al contrario de esto. Así que, bueno, como sabes, cualquier cosa, bueno, mi correo ya lo tienen, pero Y déjame cualquier duda copiar que tu. tengan, Ya voy a copiar antes de que, porque si se corta la, sí, la comunicación se va a ir al chat. Sí. se pierde el chat. Así que Entonces cualquier te cosa. puedo agregar al WhatsApp, ¿sí? Sí, mandáis WhatsApp, yo te agrego y si tienes dudas para cargar un video o lo que sea, me escribe y lo podemos ver. Ojo, igual que yo en este momento, bueno, estoy con una diferencia horaria porque yo en este momento estoy en Barcelona. Encima ya. Estoy en O sea, es Barcelona, súper entonces tarde ya. estamos, sí, es tarde, pero es parte un poco de este tipo de trabajo, a distancia. Ya, Pero yo estoy sincrónicamente con los profes haciendo esto de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Así que estamos justo en la hora. Así que ya, cualquier perfecto. cosa dentro de ese rango, o sea, si tú me mandas en la tarde, igual yo lo voy a ver y lo respondo al día siguiente, pero Ya. lo puedo ir viendo en ese horario y yo siempre voy a estar. Así que cualquier Voy a cosa tener me en escriben. cuenta que tenemos, ¿cuántas horas? ¿5 horas de diferencia más o menos? ¿4? Ahora, por el verano, estamos en 6, pero Hey. ya en octubre volvemos a 4. Ya, 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 pues pues, Alberto, te Néstor, pasaste. dale, que estoy muy bien. Éxito. Estamos hablando, que estés muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chau.